Y de esta manera, a esta hora de la mañana, nuevamente estamos enlazados a través del circuito radial RMT en toda Portuguesa. Hoy nos acompaña en algo distinto Yoleidi Mendoza, nuestra psicóloga invitada, como tanto lo habían pedido nuestros oyentes, para hablar sobre la depresión y la ansiedad, dos temas interesantes que están sacudiendo a la sociedad actual, y viéndolo desde el punto de vista psicológico, todo tiene solución y partimos desde allí. Bienvenida a Guanareña 98.3 y al circuito radial RMT. Muchas gracias, Ralibé, por la invitación y bueno, de verdad agradecida de estar el día de hoy aquí acompañándolos. Bueno, el día de hoy vamos a abordar ese punto que tanto nos han pedido nuestros oyentes. Vamos a definir lo que es la depresión y la ansiedad, porque hay gente que no sabe diferenciar estos dos conceptos y llevarlo a la parte de lo que es la salud mental. Ok, bueno, cuando hablamos de depresión o ansiedad, pues generalmente ya es una sintomatología constante que está presente. Sobre todo, bueno, diría que una de las características para notar cuando hay algún diagnóstico de depresión o algo, pues sería quizás, por ejemplo, si hay ciertas pérdidas de apetito, o puede haber también incremento en ciertas cosas, ya no querer quizás trabajar, salir, tener vida social. Otra de las características sería, bueno, una constante tristeza, que es muy diferente a lo que hablamos nosotros, bueno, en ocasiones, ay, me siento triste, estoy deprimido. No, ya eso debería haber una sintomatología constante para saber diferenciar, y eso es lo que se le habla se le llama pues como un diagnóstico diferencial dentro del área psicológica. Y bueno, al hablar de ansiedad, una de las sintomatologías constantes que existen serían, por decir, bueno, puede haber sudoración constante, temblores, presión en el pecho, sentir que, bueno, como que me falta el aire, y ese tipo de características que, bueno, no en todos los casos quizás los pacientes presentan todo ese tipo de sintomatologías, pero sí hay un límite de síntomas para poder dar un descarte de un diagnóstico. De esta manera podemos darle un método para luchar contra estas dos variantes, como es la depresión y la ansiedad. ¿Cuál sería ese método de manera inmediata? Lo más importante quizás, bueno, cuando hay alguna sintomatología frecuente, si observamos que durante aproximadamente, bueno, ya 15 días, es una tristeza frecuente, pérdida de ánimo para hacer ciertas cosas, insomnio también, que no lo mencioné anteriormente. Si evidenciamos que hay ese tipo de características, lo importante sería acudir o buscar ayuda. ¿Cuál es la ayuda inmediata? Ya sea desde el área psicológica o también el área pues con el que trabajamos, que sería psiquiatra también, para descartar, bueno, si hay algún tipo de medicación o algo que el paciente amerite. Pero generalmente, bueno, el tipo de casos como tal o la ruta de inmediata sería, bueno, acudir a cada uno de esos especialistas para ver qué es lo que necesita, si necesita el acompañamiento psicológico constante, si hay un diagnóstico, si hay un descarte, y bueno, el psicólogo generalmente hace la referencia al especialista o psiquiatra si es necesario, o neurólogo también, que es otro especialista con el que trabajamos de la mano. De esta manera, decirle a nuestros oyentes que están conectados a través de la red de emisoras del circuito RMT el día de hoy, a través de Guanareña 98.3 y conectados a través de todas las plataformas digitales, gracias a quienes nos sintonizan desde diferentes puntos del país y fuera del mismo. Tienen la opción de sintonizarnos a través del circuito radial RMT. El día de hoy estamos en compañía de la psicóloga Yoleidi Mendoza, hablando de la depresión y la ansiedad. Para quienes están allí en casa y se preguntan cómo diferenciar lo que es la depresión, el principal síntoma que podemos darle ese llamado ya de emergencia, no de alarma, porque siempre decimos, estamos presentando alguna cosa y de una vez nos alarmamos ante una situación que puede tener un control de manera inmediata. Mi recomendación en estos casos sería, bueno, quizás hay mucho tabú y miedo en base a estos temas, todavía existen, o por el tema del juicio también social.
Sí, me ha pasado que, bueno, de repente llegan a consulta y dejan pasar un tiempo importante que quizás se puede tratar de manera más rápida, pero bueno, por el tema a veces de desconocimiento, de evadir, bueno, realmente esto no sé identificar cómo es una depresión, cómo es una ansiedad, quizás no tengo la información necesaria o por pena no lo hago, dejamos pasar un tiempo oportuno, quizás que se puede trabajar a inicio un tratamiento o, perdón, un diagnóstico mucho más fácil. Y entonces mi recomendación sería eso, bueno, si hay alguna sintomatología constante, yo creo que esa es una de las alertas más inmediatas que nuestro cuerpo está diciendo de que necesito algún tipo de ayuda, acudir a cualquier especialista que yo vea el más adecuado dependiendo de mi sintomatología para poder recibir un tratamiento adecuado quizás de manera oportuna o dependiendo de cada caso. Son muchos los casos que vemos en consulta, Yolady, cada vez que llega un paciente. ¿Cuál es la primera inquietud o muestra que tiene el paciente al llegar al consultorio? Pues bueno, una de las cosas sería quizás el miedo, el miedo a acudir a consulta por el hecho de en ocasiones eso, sentirse juzgado o la pena de decir, bueno, estoy asistiendo a consulta psicológica, estoy asistiendo al neurólogo, al psiquiatra por el hecho de, bueno, ajá, ¿y qué te pasa? ¿Qué tienes? Todavía está ese tema de que quizás la depresión es un factor de debilidad o bueno, no le estás poniendo suficientes ganas a ciertas cosas cuando realmente no funciona así. Y bueno, en ocasiones se llega a confundir los síntomas de depresión o en este caso ansiedad, por decirlo así, con algún factor o antecedente cardiológico, por decir la presión en el pecho, la falta de aire, sudoración, ciertas cosas que sienten que les va a pasar algo por el tema de que parece que fuera algo de nivel cardiológico y bueno, cuando hacen alguna evaluación resulta que el especialista en el área descarta que no hay nada que esté afectando ahí. Y pues me ha pasado de cardiólogos, bueno, internistas o algo que hacen alguna referencia al psicólogo porque le dicen al paciente, bueno, no, esto no es de mi área, esto tienes que trabajarlo más a nivel psicológico, emocional, porque parece ser algún síntoma de ansiedad o en este caso que es una de las cosas quizás más fácil de descartar o diferenciar. De esta manera, como un tic es el primer paso de toda sanación, es aceptar que tienes un problema. Y el otro tic sería no te dé miedo o no te dé pena a pedir ayuda. ¿Cómo podemos dar estos mensajes a toda la colectividad guanareña que el día de hoy está conectada con nosotros y disfrutando de este algo distinto? Mi recomendación sería, bueno, en base a ciertas rutinas diarias, es muy importante tomar en cuenta quizás llevar una vida totalmente o lo más saludable posible. Por decirlo así, el hacer ejercicio, tener algún tipo de actividad ocupacional que nos permita mantener quizás nuestro enfoque o mente quizás ocupada en ciertas cosas. Hay personas que, bueno, drenan mucho escribiendo, o sea, les gusta escribir, les gusta dibujar, les gusta colorear, o sea, la idea es identificar quizás qué hobby es lo que a mí me apasiona y me mantiene enfocado en eso. Quizás cuando hay algún diagnóstico no quiere decir que esto va a extinguir quizás el origen como tal del diagnóstico, pero nos permite regular y mantener de una manera pues como que más enfocada en ciertas situaciones en lo que existe alguna crisis. Y eso, bueno, pasa. Otra de las cosas también sería el tema de la alimentación. También influye mucho bueno, ciertos alimentos, lo más saludable posible y todo eso, pero siempre entender que, bueno, lo ideal es siempre buscar la ayuda inmediata para permitir ese tipo de atención y saber qué debo hacer en ciertas situaciones, tomando en cuenta que el psicólogo especialista te da las herramientas de cómo manejar tal situación. Hay algunos casos de pacientes también, bueno, depende del incremento o qué tiempo tienen esa situación, que llegan a tener también algún tipo de pensamiento suicida o todo ese tipo de cosas. Y yo creo que este es un tema muy importante de tratar porque se omiten muchas situaciones. Y yo creo que, bueno, el tema familiar a veces de saber de que no, esto lo puedes manejar solo, esto lo puedes tratar, esto ya va a pasar. Y omitimos este tipo de datos a veces sin saber que esto pues puede ser muy perjudicar mucho la vida de quizás de la persona paciente, que afecta ya desde adolescentes a adultos. No es un tema solamente de la adultez, sino que ya se está viendo en edades tempranas.
De esta manera es momento de saludar a quienes están a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por interactuar con nosotros. Y bueno, llegan mensajes como buenos días, excelente tema, llenos de bendiciones para todo el equipo RMT. Un saludo a mi hermana Yoleidi desde Santiago de Chile. Están conectados con nosotros. También nos dicen saludos a la locutora, mucho éxito para usted, amiga, excelente profesional. También llega un punto muy interesante, un excelente tema para la vida. La depresión debemos tratarla con mucha actividad física. Nos escriben nuestros oyentes también. Otro dice, la depresión se debe a la acumulación de problemas que afecta al paciente. De esta manera, lo que se está viviendo en la sociedad va aumentando y acelerando mucho lo que es el tema de la depresión, y eso nos lleva también a una ansiedad profunda. Así es, Ralibe. Bueno, por ahí ese mensaje que mandaron está muy acertado. Quizás hay sintomatologías o diagnósticos que, bueno, de repente no aparecen de un día para otro. Es algo nuevo y no sé cómo manejarlo. Pero nuestro cuerpo, mente, o sea, rutina diaria nos dice ciertas cosas de alerta que podemos tratar. Si yo reprimo, o sea, yo soy una persona reservada, que quizás pues me ayude a drenar ese tipo de preocupación o emoción constante que existe como tal, pues eso va a ser como que una de las herramientas quizás de ayuda inmediata que yo pueda recibir a la hora de este tipo de situación o diagnóstico. Por eso ahí hablan de un cúmulo de situaciones o emociones, y bueno, realmente es bastante acertado lo que escribieron por ahí. También nos dicen, no todo problema tiene su solución por fácil que sea. También nos dicen, buen día, excelente y maravilloso tema. Dios les bendiga grandemente para todos los que están allí conectados a través del circuito RMT y todas las plataformas digitales. Hoy estamos enlazados. Vamos a repetir. Por acá nos llegan y nos dicen dónde podemos contactar a la doctora. Y también nos dicen, por favor, dar información. Estoy en sintonía desde Acarigua. Se conectan con nosotros también desde Lorza, Apure. Tenemos una conexión muy amplia y están solicitando tus vías de comunicación. Yoleidi Mendoza el día de hoy nos acompaña a través del programa Algo Distinto. Ok, bueno, por aquí voy a repetir mi número de contacto y la ubicación donde, bueno, estoy actualmente pasando consulta. Yo estoy en el edificio Don Nino, consultorio número 7. Y bueno, mi número de contacto es 0412-295-7839. Trabajamos, bueno, con consultas presenciales y consultas online también para facilidad de otras personas quizás que están un poco a distancia. De esta manera, las consultas online las atiendes a través de redes sociales. Repetimos las redes sociales. Bueno, mi red social es Siconexión 495, que sería Instagram. Bueno, actualmente estoy activa solo por allí, pero sería uno de mis contactos para poder ubicar cualquier pregunta, todo eso. Por ahí siempre, bueno, estamos publicando también contenido en ocasiones que puede servir a los pacientes de ciertos tips o recomendaciones y todo. Y bueno, también me pueden seguir por la red social de Instagram. De esta manera, Yole, el día de hoy, con este punto tan importante, ¿cómo podemos seguir diferenciando desde el hogar? Vamos a hablar de esas personas que están en casa y están allí escuchando la programación y se preguntan ¿cómo puedo diferenciar la depresión y la ansiedad? Ok, bueno, en el caso de la depresión, bueno, quizás coloquialmente o socialmente creemos que solamente, bueno, una persona que esté pasando por una situación de depresión tiene que estar, bueno, solamente encerrada en su casa y no verla más nunca, no salir. Pues lamentablemente trabajo, estudios, hay muchas cosas que los llevan a tener también por obligación cierta rutina. Sí, pero yo creo que, bueno, las personas más cercanas, ya sean padres, amigos, pareja, todo eso,
tienen que estar muy atentos a cualquier cambio quizás repentino. Cuando hay alguna situación que para mí no es cotidiana, que yo no acostumbro a que mi familiar o persona cercana lo realice, o de repente cambia el estado de ánimo de que, bueno, ya no quiere hablar, quiere estar solamente encerrado en su cuarto, ya no quiere comer, veo que no duerme bien, es de madrugada y bueno, la persona anda por ahí como que despierto, o sea, ya esos son signos de alerta que yo tengo que atender y preguntar quizás si hay alguna situación que está pasando, si hay algo que puedo ayudar en tal momento y canalizar la ayuda de la manera más adecuada. Igual el tema de la ansiedad. La ansiedad, bueno, generalmente en ciertas situaciones somatiza mucho o afecta mucho a nivel en ocasiones también a nivel estomacal. Hay personas que de repente les pasa que bueno, afecta a nivel de presión en el pecho, todo eso, pero cuando hay una situación nueva que no sé cómo manejarla o salgo a algún evento, o sí, porque a veces va de la mano la ansiedad con situación de ataques de pánico también y son diagnósticos pues que son muy similares, pero se debe hacer un diagnóstico diferencial en esos casos. Entonces pasa que hay personas que presentan alguna situación, por decir que parece ser de algo gástrico y de repente, bueno, mira, una acumulación de sentimientos. Así es, cada vez que como, bueno, algo me hace daño, me cae mal, o bueno, resulta que constantemente van al baño. Eso también podría descartarse, claro, lo ideal a veces se confunde porque yo voy al médico, voy al especialista y pues gracias a Dios no salió nada, todo está bien, pero hay que hacer el descarte. Si yo veo que el médico ahorita ya hace la recomendación cuando ve que es algo que puedo hacer, somatización de algún tipo de diagnóstico. De esta manera, bueno, seguimos conversando a través del circuito radial RMT en toda Portuguesa. Bueno, el tiempo en radio está transcurriendo muy, muy rápido y siguen llegando muchas solicitudes de información hacia la doctora con respecto a la consulta, dónde están ubicados. Bueno, más adelante vamos a poder responder todas esas preguntas vía WhatsApp de la estación 0412-111-9191. Saludamos a quienes siguen conectados con nosotros, esta vez a través de TikTok. Están desde Chile, un guanareño. Bueno, saludos, gracias por enlazarte con nosotros. Y de cada rincón de Venezuela, quienes nos sintonizan a través del circuito radial RMT. Bueno, Yolady Mendoza, un honor para nosotros poder recibir y darle de manera inmediata a todos nuestros oyentes esa diferenciación entre la depresión y la ansiedad. Los micrófonos de Guanareña siguen abiertos para ti si quieres ahondar un poco más sobre este tema ya para cerrar la entrevista. Muy bien, bueno, de verdad muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer pues brindar este tipo de información porque yo creo que hay que psicoeducar todavía mucho en ciertos temas y cada vez pues bueno, es mucho más extensa quizás las preguntas en ciertas situaciones. Pues siempre soy abierta a dar pues o brindar mi conocimiento e información a las personas que quizás pues no tienen un contacto tan directo conmigo y yo creo que este es uno de las áreas pues más amplias para llegar a otras personas. Bueno, en cierto caso, bueno, diría que igual estamos atentos y a la orden para cualquier situación. Mi recomendación para todos los que nos oyen serían, bueno, quizás yo sé que para muchas personas a veces es difícil el acceso o tener que ir, bueno, a alguna consulta privada o todo porque hay ciertos casos que requieren de continuidad. Pero también están las opciones para muchos que lo necesitan y necesitan una ayuda inmediata. Opciones también de opciones públicas. Aquí en Guanare contamos con varios sitios también de personas que, bueno, pueden aportarnos ese tipo de ayuda. Por lo menos yo, en mi caso, pues trabajo con pacientes oncológicos y ese es un área también que pues me encanta y he aportado pues un poco de lo que he aprendido. Pero también hay varias opciones y bueno, también la idea es depende, bueno, de cualquier situación o de lo que se esté viviendo, pues buscar la ayuda, sea la situación que sea, pero siempre estamos abiertos a eso. Nunca soy negada a alguna pregunta, alguna sugerencia, o sea, me escriben por cualquier cosa y yo siempre trato de ver qué recomendación es la más adecuada que necesita la persona o a quién deben acudir en cierta situación también. ¿Podemos manejar un porcentaje
a nivel de tu consulta de personas que llegan con depresión y ansiedad? Wow, decir un porcentaje sería complicado. Sí lo hay, o sea, yo diría que es ahorita, bueno, en mi consulta generalmente lo que más se ha frecuentado y si hay síntomas de depresión y ansiedad, diría yo que en tema de adolescentes o jóvenes, ¿sí? ¿Cómo podemos darle esos tics a los jóvenes que están conectados el día de hoy? Bueno, creo que el tema familiar influye mucho, ¿sí? El tema familiar. La educación en la casa. La educación en la casa, hay ciertas situaciones que, ¿verdad?, no se resuelven en edades tempranas, no se manejan de manera adecuada. La comunicación con los padres es fundamental y lamentablemente, bueno, hay padres que no mantienen ese quizás foco de alerta de saber cuándo hay una sintomatología que yo debo atender. Siempre le menciono cuando es el caso, por ejemplo, de personas muy jóvenes y tengo que involucrar a los padres, el hecho de escuchar cualquier cosa, o sea, nada de lo que diga un hijo, de lo que diga un familiar, por muy fuerte que parezca, nada es exageración, nada es, ay, no, yo creo que te estás pasando, yo creo que no es para tanto, o sea, si una persona... Usualmente los padres tendemos a decir, estás exagerando, cuando debemos alarmarnos y decir algo está sucediendo, vamos a conversar. Así es, bueno, depende, claro, yo entiendo a veces quizás anteriormente no es que no existía, no era un tema tan común el hecho de que dijeran, bueno, yo necesito ayuda y voy a buscar un psicólogo. Actualmente es mucho más conocido porque, bueno, quizás de repente hay ciertas situaciones que nos llevan a ciertas cosas y no hablemos solamente de eso, sino que a veces viene de algún factor neurológico también y eso hay que descartarlo. Entonces el apoyo familiar yo diría que es fundamental, ¿sí? Abordar ese tipo de casos, involucrarse, ser parte del proceso, ver el avance que tu hijo está teniendo o familiar, ver si hay cambios de repente dentro del proceso porque las recaídas también existen y ante eso también hay que estar alerta. Bueno, de esta manera siguen llegando muchas preguntas, pero esta también me alarma porque me dice que sufrió la depresión postoperatoria y también se une a la partida de un familiar que se fue del país y uno verse enfermo y en la situación país. Wow, ahí está hablando ahí de dos cosas, o sea, sufrió una depresión postoperatoria y aparte hablaríamos de un duelo también migratorio. Entonces, o sea, sí hay una sintomatología quizás ahí de base, claro, eso habría que indagar y ver a profundidad el origen de todo eso, pero son signos, ya ella, o sea, esa persona, él o ella que está escribiendo, o sea, tiene como que ya identificación del origen o en qué momento sucedió. O sea, ya eso es un indicador para saber, bueno, mira, necesito ayuda de tal manera o ver cómo puedo abordarlo. Y ese tema, bueno, también es un poco delicado, el tema migratorio también bueno, afecta mucho. Vamos a comprometernos a abordar el tema migratorio en la parte de la psicología, una situación que se está viviendo actualmente con mucha fluidez en el territorio venezolano. Vemos guanareños cómo se han ido del país a buscar un sueño, han logrado y se han fracturado muchas familias. Ese es un punto que podemos abordar para una siguiente entrevista a través del circuito radial RMT en toda portugués. Ahora sí, el tiempo en radio nos premia y tenemos que despedirnos por el día de hoy, viernes 23 de febrero. ¿Me indicas rápidamente una frase final para quienes están allí en la sintonía? Yo, Lady Mendoza, psicólogo, que nos acompaña en el circuito RMT. Bueno, yo diría que por más difícil o oscura que parezca una situación, pues nunca estamos solos, ¿sí? Lo importante de todo esto es identificar qué importante tengo en mi vida, qué personas importantes o están ahí acompañándome y saber diferenciar pues las cosas positivas también de ciertas cosas, ¿sí? Mientras nos enfoquemos en solamente lo negativo y que realmente no todo es tan mal como parece, que a veces creemos que es así, yo creo que lo primordial sería eso, saber que nunca estamos solos y que hay ciertas cosas que también o situaciones donde nos sentimos acompañados y nos ayudan mucho en nuestro proceso también de recuperación o bienestar. Bueno, muchísimas gracias a través del circuito RMT.
Guanareña 98.3. Nosotros continuamos a través del formato algo distinto, diferente a los demás. Una mañana con buena información para todos, a quienes nos ven a través de las plataformas digitales, de quienes nos escuchan a través del dial 98.3. Así nos despedimos.